Buenas tardes a los seguidores y amigos del canal. Vamos a presentar otro video relativamente cortito, estimo no más de 12-15 minutos, que trata un tema que pretende cubrir un aspecto que se está dando frecuentemente en los edificios, en los diseños actuales de edificios de departamentos, en los cuales, por decisiones arquitectónicas que tengan que ver con la estética o lo económico, se define que las losas de hormigón queden como hormigón visto. A partir de esa decisión, ¿qué implicancias tiene para nosotros como proyectistas de la estructura? ¿O qué exigencias adicionales tiene esa decisión? Nosotros cuando desarrollamos el análisis de las armaduras de losas de hormigón armado según un determinado código o reglamento, verificamos que la armadura de flexión requerida en las zonas de momentos máximos, negativos y positivos sea cubierta, controlamos la cuantía mínima que especifica el código o reglamento que utilicemos y verificamos que el esfuerzo de corte sea tomado por la componente BC del hormigón, es lo usual, es muy poco frecuente colocar estribos de corte, y en la etapa primaria, consecuentemente antes de empezar el análisis de carga, verificamos la esbeltez de la losa en función de las condiciones de borde para evitar problemas de deformaciones instantáneas y diferidas excesivas. Esto más allá de qué código o reglamento utilicemos, si bien nosotros vamos a mencionar como referencia el código ASI 318-2019. Ahora bien, cada vez es más frecuente que por distintos requisitos arquitectónicos relacionados con definiciones de estética o costos, para edificios de departamentos se indique que el hormigón debe ser visto en las losas. La pregunta es, ¿ello nos condiciona en algún aspecto para definir el detallado de las armaduras, cuya sección requerida ya la tenemos definida para las condiciones límites? Bueno, lo vamos a intentar ver lo más rápidamente posible en los próximos 10 minutos. Por un lado, tal cual mencionamos, tenemos que respetar para el armado y verificar las cuantías mínimas de losas y las distancias máximas entre armaduras. Según el código ASI 318-2019, en el artículo 8.6, límite de refuerzo, se especifica lo que ya sabíamos o manejábamos, que la cuantía mínima de armado en losas debe ser cuando menos 0,0018 del área AG, es decir, BW un metro por H. Por otro lado, en cuanto a las distancias máximas entre barras de armaduras, el artículo 872 menciona algo que después le doy mi opinión personal. Para losas macizas, no preforzadas, losas de hormigón armado, el espaciamiento máximo S de refuerzo longitudinal debe ser el menor entre 2 veces el espesor de la losa y 45 centímetros en las secciones críticas, o 3 veces el espesor de la losa y 45 centímetros en otras secciones. En lo personal, y esto es totalmente opinable, creo que son distancias excesivas, ¿sí? Que si nosotros armamos una losa y porque las solicitaciones son bajas, nos da una separación de este orden, o porque definimos diámetros de armaduras importantes, podemos hacer un espaciado más importante también, y terminamos definiendo, por ejemplo, para una losa de 12 centímetros, ¿sí? En las zonas de máximas solicitaciones 24 centímetros entre la separación de armaduras y en la zona de no crítica 36 centímetros, me parece excesivo y que cuando lo veamos no nos va a parecer adecuado, ¿sí? Pero esto lo vamos porque las opiniones son opiniones nada más, vamos a justificarlo en los próximos minutos. Respecto de los espesores mínimos tenemos la tabla de 8312,
que nos especifica espesores mínimos en función de la rigidez de las vigas de borde. Ya es conocida por ustedes, pueden consultar los videos sobre clases de losas, así que no voy a profundizar en este tema. Frente a una losa de hormigón visto surge la necesidad de asegurarnos cumplir con el espesor de fisuras compatible con las condiciones estéticas. Es decir, el nuevo requerimiento, no nuevo, pero un requerimiento que pasa a ser irrelevante, si el hormigón es visto, es la condición de espesor de fisuras, más allá de las condiciones de durabilidad, que a lo mejor el ambiente no es agresivo por cuestiones meramente estéticas. Entonces tenemos que adoptar un criterio para definir, a partir del AS requerido de cálculo, el diámetro y la separación de armaduras, para lograr nuestro objetivo con éxito. Un espesor de fisuras relativamente grande, aunque no implique, por ser hormigón en ambientes no agresivos, problemas de durabilidad, sí nos puede generar inquietudes en los usuarios. Al respecto, el Comité ASI 224 sugiere espesores máximos de fisuras en función de las condiciones de exposición. ¿Sí? Por ejemplo, en ambientes no agresivos, el orden de 0,40 milímetros. El ingeniero Calavera Ruiz, en el libro de patología, mencionaba este otro punto de vista: distancia en ordenadas del observador hacia el punto en cuestión, supongamos la losa, en metros, y distintas rectas que representaban tipologías diferentes, edificios monumentales, de prestigio, poco usados o aparcamientos, cocheras o viviendas. Las 5 es viviendas. Entonces tenemos que, para llegar a visualizar una fisura de 0,3 milímetros, a 3 metros de distancia ya es observable por el ocupante. Con base a esto y algún criterio adicional que puede poner el comitente, es posible plantearnos como razonable que el espesor de fisuras máximo característico esté entre 0,25 y 0,30 milímetros, en condiciones no agresivas, de ambientes no agresivos. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para el control de fisuras en losas? Según el Comité ASI 224, las ecuaciones para estimar espesores de fisuras en vigas, que ya hemos utilizado en varios videos, subestiman los probables espesores que se puedan desarrollar en losas armadas en 2 direcciones, según oportunamente estudios de Naui y Blair en la década del 70. Entonces, ¿cómo procedo a verificar espesores de fisuras en las losas, que es el tema en cuestión? En las losas y placas armadas en 2 direcciones, los espesores de fisuras son controlados básicamente por el nivel de tensión en las armaduras bajo carga de servicio y por la otra variable que es la separación de las armaduras en cada dirección ortogonal, tema que tratamos hace unos minutos atrás. La variable recubrimiento libre, que es tan relevante en vigas, es casi constante en las losas, en el orden de los 2 centímetros. A partir de ensayos y del análisis de los datos y resultados sobre losas, estos investigadores, Naui y Blair, obtuvieron una expresión que es adecuada para predecir el espesor máximo de fisuras en losas. Entonces tenemos una herramienta, por lo menos una herramienta, con la cual podamos, a partir de un determinado diseño, supongamos en la losa colocamos Fidel 12 cada 15 centímetros, después hacer una verificación aproximada de espesores de losas, teniendo en cuenta que cualquier expresión de estas tiene un grado de aproximación relativo, ¿sí? Hay un margen de error importante. La expresión de los autores es: el espesor máximo de las fisuras es una constante, por K, que es un coeficiente que veremos, está tabulado según las condiciones de borde de la losa, articulado, empotrado, por beta, que es el cociente entre la altura total de la losa, o sea, entre el eje neutro y el baricentro de la armadura, ya lo vamos a ver, por Fs, que es la tensión de trabajo de las armaduras,
por la raíz de G1 que se llama índice del emparrillado. ¿Sí? Ya veremos que en definitiva depende de la tensión en las armaduras FS de trabajo para el nivel de carga de servicio D más L y de la separación entre barras en la dirección X y en la dirección Y, S1 y S2. Nomenclatura, recordando, si BW es un metro, por ejemplo, en la losa, y H es el espesor de la misma, beta es H2 sobre H1, donde H2 es la distancia del eje neutro al borde inferior y H1 es la distancia del eje neutro al baricentro de la armadura inferior. El índice de emparrillado, para aplicar la ecuación, el coeficiente K puede adoptar diferentes valores en función del tipo de carga, la forma de la losa y las condiciones de borde según los valores que observamos. Por ejemplo, 2,8 por 10 a la menos 5 para losas cuadradas con acción bidireccional, restringidas y uniformemente cargadas. Pero ustedes tienen en la última columna los valores que se traducen en el trabajo de los autores en función del tipo de carga en la losa, de la forma de la losa, de las condiciones de borde de la losa y la relación entre el lado menor y mayor, ¿sí? Que van desde 1,6 a 4,2 del coeficiente de fractura. Con respecto al coeficiente G1, índice de emparrillado, es igual al diámetro de B1, diámetro de las armaduras en la dirección 1, más próximas a las fibras exteriores, más traccionadas, por S2 la separación de las armaduras en la dirección 2 perpendicular, dividido ρ sub T1, que sería la cuantía de la armadura efectiva, es decir, el acero por metro de ancho, sobre 12 veces dB1 más 12,1. Y C1 es el recubrimiento libre de hormigón medido desde la cara traccionada de hormigón hasta el borde más cercano de la barra de armadura en la dirección 1, que se puede expresar esta ecuación dB1 por S2 sobre ρT1 como S1 por S2 por DC, que es el recubrimiento del hormigón medido desde el centro de la primera capa de armadura, o sea, no es el recubrimiento más la mitad del diámetro de armadura, S1 por S2 por DC sobre dB1 por 8 sobre pi. ¿Sí? Con el subíndice 1 se indica la armadura más alejada de la cara comprimida inferior. Entonces, gráficamente tenemos esto, la fisura en verde, la separación en la dirección S1 de las armaduras normales a la fisura y S2 paralelas a la fisura. Entonces, aplicando la ecuación, obtendremos los valores de omega esperables para el nivel de tensiones asociado en las armaduras con la tensión bajo carga de servicio, D más L o D más 0,5 de L. Si ese valor omega es excesivo, podemos adoptar valores de S1 y de S2, ¿sí? Más reducidos, ¿sí? Porque van a ser sensibles en los valores que esperamos de fisuras. Antes de cerrar el video, fíjense en el índice de emparrillado, que nos dice que G1 es directamente proporcional a la separación S1 en la dirección 1 y S2 en la separación 2. Por lo tanto, volvemos al principio cuando les dije que me parecían valores excesivos. Si adoptamos 2 veces H o 3 veces H, tanto sea para S1 o S2, los valores omega esperables van a ser muy importantes, ¿sí? Mayores probablemente a los que podemos aceptar desde el punto de vista estético. Entonces, bueno, tenemos una herramienta ante este requerimiento para hacer un control y quedarnos tranquilos, entre comillas, porque no es una herramienta perfecta, nos va a dar valores aproximados de cuál va a ser el espesor de las fisuras en la losa y en todo caso charlarlo con el comitente y ver si para el comitente eso es un valor razonable o no, ¿sí? Evaluarlo nosotros como proyectistas. Cuando el hormigón es visto, este requerimiento es relevante. Bueno, con esto termino el video. Creo que cumplí, no llegué a los 15 minutos. Gracias.